diapositivas. Ahorita las voy a poner en grandecito para que ustedes las puedan identificar, ¿vale? Ok, ustedes tienen estas diapositivas que van a empezar a hablar de la ley de... Ok, vamos a ver. Bueno. Ok. ¿No ha entrado Hernández Cantoya? ¿No ha entrado Aarón? No, ¿verdad? Parece que no. ¿No ha entrado Aarón? No. Ok, ¿qué les iba a comentar también? Chicos que me tengan que entregar cuadernillos por vía electrónica, háganmelos llegar, por favor. Ábranme sus cámaras, por favor, no me cierren las cámaras. Y personas que me tienen que hacer llegar cuadernillos por vía electrónica, porfis, háganme llegar sus cuadernillos, por favor, ¿vale? Pues bueno, ya estoy dejando entrar unos de sus compañeros. Vamos a ver, por ahí anda Croda, por ahí anda, pues por ahí anda la banda. Bueno, va. Ok, esto es relacionado al trabajo que ha realizado Kirchhoff. Aquí, pues, en el caso de Kirchhoff, pues este señor estuvo trabajando precisamente con circuitos eléctricos y estos circuitos eléctricos estaban basados en la energía que circulaba por todo el circuito. O cuando se comparten a veces energías, es a lo que se refiere, ¿no? A cuál es la intensidad de corriente que cubre todo el circuito, porque es precisamente a lo que se refiere. Los circuitos eléctricos no tienen componentes ni en serie, ni en paralelo, ni mixto. Ajá, a lo que se refiere a los componentes es que hay algo diferente, algo dispar propiamente en este aspecto, ¿vale? Ok. Vamos a dejar entrar a los compañeros que andan de este lado. Y bueno, pues la regla prácticamente del señor Robert Kirchhoff, pues se basaba en lo siguiente, propuso que los circuitos eléctricos normalmente están compuestos de una resistencia, algunos motores, algunos conservadores, condensadores, por ejemplo, son de algunos que se van a ir, considerando dentro de los circuitos. Aquí lo que dice es que la suma algebraica de las corrientes que entran o salen de un nodo es igual a 0. Ajá. Es a lo que se refiere, que cuando los circuitos están en equilibrio, la suma de las intensidades de corriente van a dar un total de 0. Ok, la ley de Kirchhoff habla precisamente de dos igualdades que se basan en la conservación de la energía. Esto de la conservación de energía, acuérdense que hay una ley que dice la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, es precisamente a lo que se basa la ley de Kirchhoff. Miren, aquí tenemos en pantalla un dispositivo que en este caso es un circuito. Si tú te das cuenta, el circuito de la R1 y la R2, estos dos circuitos están conectados en serie, ¿vale? Mientras que hay uno que está en paralelo. Aquí estos circuitos que tú tienes, tienen un nodo. ¿Qué es esto del nodo? Es en donde convergen los tres circuitos, donde convergen, pues obviamente, los cables conectores de este circuito. Este nodo es al que se refiere la ley. O sea, la ley de Kirchhoff habla precisamente de que hay algunas resistencias, algunos circuitos que son sumamente grandes, como en las fábricas, como en las empresas, en algunos otros lugares. Entonces, estas situaciones lo que van a hacer es que van a tratar como de sumar estas intensidades de corriente que están circulando por todos los circuitos y cuando convergen, por ejemplo, aquí tres cables que están aquí, que convergen, estos tres cables, pues obviamente van a hablar precisamente de qué,
pues de los nodos, ¿no? En este caso, el nodo es donde convergen 2 o 3 o hasta más circuitos eléctricos, ¿ok? Entonces, este tipo de retículas de circuitos lo vamos a ver en fábricas, en empresas, porque estamos acostumbrados a estar observando que pues hay empresas, grandes empresas, que utilizan obviamente estos circuitos, ¿no? Entonces, bueno, pues era algo que quería irles mencionando. La suma algebraica, que es otra situación que menciona, la suma algebraica de las corrientes que entran o que salen de un nodo es igual a cero. Esta es la primera ley de Kirchhoff. Ajá, esto es lo que dice, que la suma de todas las intensidades de corriente que pasan por el nodo dan igual a cero. Dando igual a cero esto, quiere decir que tengo mi circuito estable, que es un circuito que no está siendo corto, que es un circuito que está trabajando de manera correcta, ¿ok? Es precisamente a lo que se refiere la ley de Kirchhoff, ¿vale? Segunda ley de Kirchhoff, aquí ya habla de los voltajes. Dice, se conoce como la ley de voltajes, ley de lazos de Kirchhoff o mallas. Es común que se use las siglas LVK y su enunciado es el siguiente. La suma algebraica de los voltajes alrededor de cualquier lazo, o sea, alrededor de cualquier circuito, por ejemplo, en un circuito es igual a cero en todo instante. O sea, ¿qué es el voltaje? Habíamos hablado ustedes y yo que el voltaje precisamente era la fuente de energía, por donde entra esta energía propiamente. De hecho, ahorita vamos a estar viendo otras de las condiciones, ¿vale? Aquí, si tú te das cuenta, aquí estamos viendo otro circuito. Este circuito está en serie, ¿ya viste? Aquí habla de una trayectoria. Del polo positivo de una pila van, obviamente, y circulan este tipo de electrones o esta corriente eléctrica. Así es como va a ir circulando por todo nuestro circuito, ¿vale? Aquí. Ley de Kirchhoff o ley de corriente de Kirchhoff, que es esta ley, obviamente solamente habla de que la suma de las intensidades de corriente nos da un total a cero. Eso es de lo único que habla. Ajá. Llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff. Es común que se usen las siglas LCK para referirse a la ley. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que cualquier nodo o la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. Entonces, es a lo que se refiere propiamente la ley de Kirchhoff. La primera. La siguiente, pues obviamente está basada en la suma de los voltajes, ¿ok? Que es la ley de tensión, que es la que está aquí. La segunda ley de Kirchhoff habla de que ¿cómo se llama? El voltaje será igual en todo el circuito, sumado va a dar un total a cero. Es como en la parte de la intensidad de corriente, ¿vale? Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio ya. Esto no lo vamos a realizar, puesto que estamos viendo primero la teoría, ¿ok? De este lado tenemos dos fuentes de energía. Tenemos una aquí de 12 volts del lado izquierdo y del lado derecho 10 volts, ¿ok? Entonces, estas dos fuentes de energía están alimentando este circuito. Y aquí hay un nodo, donde está el B, donde está la letra B, aquí hay un nodo. Acá también hay otro nodo, el inciso A, el inciso C es como otro nodo. Pero aquí el inciso B habla de tres convergencias. ¿Por qué? El inciso B y el inciso E hablan de tres convergencias. Convergen un circuito que viene con una resistencia 3 de 12 ohms, converge otra resistencia de 6 y converge otra resistencia de 10 ohms. Entonces, a lo que se está refiriendo es cómo van a trabajar, obviamente, estas resistencias. Y el nodo lo que nos va a dar a entender es que toda la intensidad de corriente, o sea, todo lo que circula,
toda la energía que circula por ese circuito, al sumarla nos va a dar un total de 0. Nada más. Primera ley de Kirchhoff, aquí está. La suma de la intensidad 2 más la intensidad 3, la suma de todos da 0. Y aquí está, por ejemplo, algunos... ¿Le puedes regresar tantito a la anterior? A ver. Esa, ahí. Aquí. Ya, Miss, gracias. Ok. Vamos a ver. Ahora, hay una pregunta que viene en el cuadernillo que les va a hablar de esto. Quiero comentarles esto. Miren, les voy a explicar, por ejemplo, lo que viene en la pregunta, en esta pregunta. Por ejemplo, dice, las medidas de voltaje y corriente en las leyes de Kirchhoff son simultáneas. Le van a colocar, no son simultáneas, pero al sumarlas dan 0. La número 2. Si usted, sí son simultáneas, sí, perdón, todo es al mismo tiempo, perdón, sí, contestan que sí, y la suma es igual a 0. La número 2, si usted dispone de un solo voltímetro, ¿qué dificultades puede encontrar al realizar las medidas? Si solamente tienes un voltímetro y tienes un circuito así de varios nodos, vas a tener como varias medidas de manera rápida. Entonces, posiblemente tu medición no sea tan exacta, no sea tan precisa. Aquí en la parte de abajo, híjole, disculpen, aquí se repite otra vez el 1 y el 2, pero bueno, aquí hay una situación por ahí que pasó con el circuito, con el cuadernillo, disculpen ahí. Sugerencia, imagina un circuito, fuente de voltaje, 2 resistencias de valor R en serie y un voltímetro de resistencia interna. O sea, lo que quiere es que lo dibujes, pero ya te lo tengo dibujado aquí, ahorita lo vamos a colocar. La número 2, cuando usted conecta un voltímetro en un circuito, ¿tiene en cuenta la intensidad que circula por él? Claro que sí. Hay voltímetros que también miden los amperes, entonces puede ser que sí se tome en cuenta. En la número 3, y cuando conecta un amperímetro, ¿tiene en cuenta que existe un voltaje entre los bordes del amperímetro? Sí, porque normalmente te lo pide. En ocasiones te pide a veces ese tipo de situaciones. Volvió a entrar Ontiveros, me parece. Por ahí anda Ontiveros. ¿Sí? Ok. Alejandro Carvajal. Aquí anda Ontiveros. Ok, váyanme abriendo sus cámaras, por favor. No todas ni todos tienen el permiso de cámara cerrada, porfis. Bueno, hablando en estos términos, a lo que se refiere es que sí, porque luego te lo pide. La número 4, ¿por qué es posible que un ave permanezca sobre un cable de alto voltaje y no morir? Porque el ave pues se hace parte del circuito. Entonces la misma intensidad de corriente pasa por el ave. Ajá, pero si abriera los piecitos y agarrara otro cable, o sea, una patita de un cable y otra patita de otro cable, sí moriría, porque se vuelve como que el puente del transmisor para que la energía pase. Se haría el puente y tras, o sea, sí, obviamente fallecería por un corto, una descarga. Aquí a lo que se refiere es hallar la corriente que atraviesa entre una batería y un resistor. ¿Cuál es la resistencia? Pero mira, por ejemplo, la número 5, la número 4 dice, ¿por qué es posible? Bueno, ya lo comenté. La 5 dice, halle la corriente a través de la batería de cada resistor de un circuito. ¿Cuál es la resistencia equivalente entre R1, R2? Y ahí te está diciendo cuál es la resistencia, ya te está dando el valor, porque son circuitos eléctricos en serie. Ahí hay un error en la redacción. Es que, híjole, no le quité la... Bueno, Miss, ¿puede repetir la 4, por favor? La 4 era del AVE. Lo que yo les decía era que la corriente que pasa por el cable, en el caso del ave, el ave está pisando un cablecito con las dos patitas. Entonces, como está pisando el cable con las dos patitas, ella se vuelve parte del circuito y la corriente eléctrica pasa, la intensidad de corriente pasa
por el ave, entonces ella no se ve afectada porque se vuelve parte de la intensidad que ahí circula, entonces no hay problema, pero lo que yo les decía era que si el ave agarrara un cablecito y luego agarrara otro, ahí sí habría problema porque haría un corto, porque cada cable tiene una intensidad de corriente, entonces pues en el caso del ave donde se agarra de cables de alta tensión y no muere, es porque ella se hace parte del circuito. Por su cuerpo pasa la corriente sin afectarla, eso sí puede pasar. Aquí adelante, en la parte de la 4, la 5 y la 6, es una redacción que por ahí se intercaló a la hora de cambiar el formato, pero bueno, déjenla así, ya está de todo modo resuelta. La número 7 dice, enuncia la primera y la segunda ley de Kirchhoff, ya se las di ahorita con las diapositivas. La 8 menciona los componentes de un circuito de corriente alterna. Ahorita se los explico. ¿Qué es un capacitor? ¿Qué es un resistor? ¿Y qué es una bobina? Un resistor es una resistencia, es un foco, por ejemplo, ¿no? Un capacitor es un artefacto que nos va a ayudar a acumular energía. Aunque este circuito esté conectado, aunque esté apagado, este artefacto va a acumular energía. Y una bobina es precisamente una parecida a esta, que es una bobina. Esta es una bobina. Ajá, les muestro, esta es una bobina. Esto va dentro de una bocina. Ajá, las bobinas son las que acumulan la energía para las bocinas. Cuando tienes quieres poner música, por ejemplo, tú te vas a encontrar con una bocina como esta. Ustedes están acostumbrados a ver ya las bocinas armadas. Entonces, cuando nosotros desarmamos una bocina, en este caso, si tú te das cuenta, aquí tengo ubicada la bobina. A ver, no sé si se alcance a distinguir. Aquí está la bobina y tiene unos cables que son conductores. Estos cables conductores que están aquí, estos alambritos que tenemos aquí, estos alambres, son los que van conectados a la corriente eléctrica. Ajá. Entonces, esta bocina, para que pueda funcionar, tiene que estar con este cono que puede ser como de tela. Aquí hay un cono también protector de vibración y esto va a ir conectado, obviamente, a la corriente eléctrica. En la parte de atrás, lo que yo tengo es un imán. No lo puedo acercar mucho porque la computadora se puede ver afectada, ¿vale? Entonces, acuérdense que los imanes también tienen energía. Y aquí, por ejemplo, pues tú estás viendo una bobina. Una bobina prácticamente es la intermediaria entre la corriente eléctrica y una bocina, ¿vale? ¿Qué es un capacitor? Un capacitor es un artefacto que va a acumular energía. Va a acumular energía aunque el aparato esté apagado, ¿ok? Entonces va a acumular energía para que cuando encienda el aparato, ya sea una televisión, ya sea un estéreo, este aparato pueda funcionar de manera correcta. Hay algunos aparatos que necesitan como más cantidad de energía para empezar a trabajar, o sea, más de lo que están conectados. Entonces, por eso llega a haber ese tipo de acumuladores. Aquí tengo, por ejemplo, en pantalla, viene siendo un acumulador también de energía. Este es de una televisión. La televisión tiene varios de estos, porque algunos son para el cinescopio, otros son para el audio, otros son para los colores. Entonces, aquí tenemos uno que es de televisión. Este es un capacitor o acumulador, si lo quieren llamar así. Esta es una resistencia o resistor. Le llaman resistencia o resistor. Esta es una resistencia de porcelana. ¿Por qué está cubierta de porcelana? Porque en ocasiones se eleva un poco la temperatura en algunas de estas resistencias. Entonces lo que se necesita es que no explote, que no se rompa. Entonces, este también es de una televisión. Este es un resistor que viene en una televisión, ¿vale? También
quiero mostrarles un circuito. Este es un circuito pequeñito, miren. Este es un circuito pequeñito. Aquí, por ejemplo, estos que se ven aquí como de colores son unas resistencias, ¿vale? Este sí lo puedo acercar un poquito más. Estas son unas resistencias. Aquí adentro, en estas resistencias, también hay capacitores. Este como luneta de color azul funciona como un capacitor. Absorbe energía, la acumula y la suelta cuando este circuito lo necesita. Este también es de una televisión. Ajá. Fíjense, en la parte de acá tiene así como sus conexiones, ¿vale? Esta parte de acá me habla de sus conexiones, ¿ok? Entonces, tenemos, pues obviamente aquí un circuito que trabaja para una televisión. Normalmente el capacitor antes no existía, entonces existían estos que se llaman bulbos. Vean sus conexiones. Estos bulbos trabajaban en los sonidos. Por ejemplo, cuando la gente tenía sus primeras bocinas así súper grandotas para los sonideros y este tipo de cuestiones, existían bocinas de bulbos y estos bulbos lo que hacían era acumular la energía y soltarla cuando le subían más a los tonos de la bocina. Entonces, antes de que existieran estos, pues los capacitores, los capacitores como este, por ejemplo, porque ahora ya no son bulbos. Ahora, espérenme, se me está cayendo mi otro capacitor. Antes de que existieran estos, existen estos. Y estos distribuyen la energía. Ajá. Entonces, antes se usaban mucho este tipo de cosas. Los bulbos, que parece como un foco. Aquí adentro, si tú te das cuenta, tiene un filamento, tiene unos filamentos, y adentro había gas que no permitía que explotara el cristal. Y aquí están las conexiones con las que trabajaba el bulbo. Entonces, este bulbo acumula la energía y la distribuye en donde se necesite, ¿no? Depende de la bocina que se necesita. Si está funcionando la bocina de los agudos, se mandaba más energía a los agudos. Si estaba funcionando la bocina de los graves, se mandaba energía a los graves. Entonces, estos trabajaban así, de esta forma, ¿vale? Los bulbos en este caso. Aquí ya tenemos. Esto, pues, si se dan cuenta, esto tiene cobre. Por aquí va a circular también corriente eléctrica. Entonces, esto va a llevar la corriente eléctrica también a que funcione una bocina. Esto es una bobina, que es algo que te pregunta el cuadernillo. Y lo que tienes en pantalla detrás de mí, ahorita me voy a poner de pie para explicarte, es precisamente una pregunta que viene en el cuadernillo que dice, ¿qué es un dispositivo RLC? Aquí te viene la pregunta, mira, después de donde dice la número 9, define capacitor, resistor y bobina, y después viene, ¿qué son los dispositivos RLC? Entonces te pregunta qué es un dispositivo RLC y te voy a definir qué es esto. Este dispositivo RLC está conectado. Ahorita acerco un poquito más la cámara porque ven que luego no se alcanza a ver. Tienen ustedes aquí tenemos una resistencia. Un dispositivo RLC tiene conectada una resistencia. Tiene conectado una bobina. ¿Qué es una bobina? Es el enlace que va a tener el circuito con una bocina, ¿vale? Prácticamente. Esta es una bobina. También tiene este símbolo significa capacitor. Capacitor habla de la cantidad de energía que acumula y del otro lado te ponen la V porque habla de un voltaje. A veces tiene un cierto voltaje, o sea, empieza a trabajar con cierta energía. El capacitor lo que hace es acumular la energía aunque esto esté apagado, aunque el circuito esté apagado. En la parte de abajo les coloqué, en la parte central, perdón, primero, les coloqué el símbolo de intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que la corriente va a transitar de aquí conforme a las manecillas del reloj.
¿vale? Y también viene en la parte de aquí abajo, les coloqué R de resistencia, L de bobina y C de capacitor. Entonces, es así como tengo ya el circuito colocado. Déjenles pongo la cámara ya abierta para que lo vean. Así tendrían que dibujar el circuito o el dispositivo RLC. Eso es lo que significa dispositivo RLC, resistencia, bobina y capacitor. Ajá. También circula una intensidad de corriente con la que trabaja. Tenemos la R de resistencia, la L de bobina y la C de capacitor o acumulador de energía. Ahorita les voy a definir un poquito mejor la parte de la bobina para que quede más claro, ¿vale? Lo que pasa es que la bobina llega a acumular energía, pero cuando el circuito está prendido. Cuando está apagado no, porque el capacitor es quien lo hace. El capacitor. ¿Dudas? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Comentarios, sugerencias? Solo que en esa pregunta, si dice dispositivo RLC, nosotros ponemos todo eso. Bueno, ese dibujito, ya con eso respondemos. Sí, cuando les pregunta qué es esto, el dispositivo RLC, cuando les pregunta qué es esto, tienes que poner el circuito para que como que lo identifiques. Tienes que poner el símbolo, que es la resistencia, como globitos que son que representa la bobina, y esto que representa el capacitor. Y tienes que poner la acotación del circuito. ¿Qué es acotación? La acotación es qué representa cada una de las partes. La R habla de la resistencia, la L habla de la bobina, la C habla del capacitor o el acumulador. Ahorita les voy a colocar la I que habla de la intensidad de corriente, ¿ok? Entonces, cuando les pregunta qué es un dispositivo RLC, quiere decir que en este dispositivo tienes un acumulador conectado, tienes una bobina que va a ir directamente a trabajar con una bocina. Haz de cuenta que este circuito es una bocina de un estéreo, pero en representación en electrónica así se marca, así se tiene que representar este circuito. ¿Ok? Porque acuérdate que hemos estado viendo circuito en serie, circuito en paralelo. Entonces lo que te está pidiendo es que le digas que es un dispositivo o que es un circuito RLC. Ajá. Entonces las siglas son resistencia, bobina y capacitor. Están estos tres elementos conectados. No es como el otro circuito que hemos estado trabajando, donde solamente hay resistencia, pero no hay bobinas y no hay capacitor. Entonces, los otros circuitos que hemos estado viendo solamente tienen resistencia, tienen una entrada de energía y un interruptor, y es todo lo que tienen, pero estos no, estos dispositivos son diferentes. Entonces, no va a trabajar igual una bocina que un foco. Ajá, o sea, cuando la corriente, la intensidad de corriente eléctrica entra por aquí, viaja por aquí y pasa por la resistencia, cuando pasa por la resistencia ya pasan poquitos electrones. O sea, como que regula la cantidad de electrones que van a entrar a la bobina para que no entren de a golpe. Ajá, entonces por eso se pone una resistencia antes de que pasen por la bobina. La bobina recibe la energía y esa bobina es ayudada a intensificar los sonidos en una bocina. Ajá. Lo que hace propiamente la bobina, que era lo que yo les decía que tenemos aquí en esta parte de aquí, lo que hace la bobina, esta intensifica las vibraciones a través de la corriente que le han dejado pasar. Y
lo que queda de electrones llega al acumulador y se acumula un poco de energía. Entonces, eso es lo que precisamente hace la bobina. La bobina intensifica los sonidos, pero también guarda un poquito de electricidad para que esta bocina siga trabajando. ¿Ok? Aquí atrás, como yo les decía, hay un imán enorme. ¿Ok? Y así es como trabaja el dispositivo RLC. Ajá, la bobina, la resistencia y el acumulador. Les enseñé un acumulador. Por ejemplo, este es un acumulador. Este también es un acumulador. Este es de una televisión o un estéreo. Es grande. Es un acumulador grande. También tengo otros acumuladores, pero este se usaba antes. El que les dije que era de antaño, el bulbo, este es como un acumulador. Y trabaja también como un resistor porque distribuye la corriente eléctrica en las bocinas. Eso es lo que hacen. Si se dan cuenta, esto ya es de electrónica, ¿eh? Esto ya no solo es de electricidad. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más? ¿Comentarios, dudas? ¿Todo bien? Eso es para lo que sirve una bobina. Prácticamente hay tipos de bobinas también. Hay otras bobinas que son un poco diferentes. Ahorita les voy a poner una en pantalla de otra bobina. Y pues bueno. Sí, es que lo que pasa es que la bobina acumula energía, pero cuando el aparato está apagado ya no la acumula, solamente quien la acumula es el capacitor. Entonces, bueno, esa es una bobina prácticamente. Les voy a poner una bobina en pantalla que es de otras que también vienen en algunos aparatos, sobre todo aparatos que tienen como, miren, esta es otra bobina, sí está un poquito diferente, Monse, está un poco diferente a la anterior, pero esta bobina también acumula la energía que va para las bocinas. Por ejemplo, si tienen bocinas ustedes, esas bobinas acumulan energía y la dejan ir cuando es necesario. Cuando le suben, por ejemplo, cuando le suben al estéreo y eso, pues ya, ahí la bobina ya está trabajando. ¿Dudas? Lo que pasa es que esta bobina viene de un francés que precisamente empezó a trabajar con cilindros de cobre, de cable de cobre, y pues empezó a trabajarlos y notó eso, ¿no? Que se podía inducir un poquito más de energía en cuanto a campos magnéticos. La bobina normalmente induce un campo magnético, pero el acumulador induce un campo eléctrico. Ajá. Esta bobina, cuando induce un campo magnético, está acumulando energía magnética, pero ¿para qué? Para que trabajen las bocinas. Esa es la razón de ser de que tengas, por ejemplo, en la parte de atrás un imán, porque el imán también está acumulando esa energía y a la hora de liberar el sonido se libera también parte de la energía que tiene el imán. Entonces la bobina acumula energía magnética y el acumulador, el capacitor, acumula energía eléctrica. No es lo mismo, porque esta energía habla de una cuestión polar y esta energía habla de una condición de carga eléctrica. Entonces no es lo mismo, pero son necesarias, por ejemplo, cuando están trabajando con un estéreo, con bocinas baffles enormes, de esos que usan los sonidos.
¿Dudas hasta ahorita con el circuito, chicos y chicas? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Ya acabaron de copiar este? Sí, ya terminaron de copiar.